Buenas noches, hermanos. Es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes y llegar a sus hogares por este medio. Qué privilegio saludarles. Esperamos que se encuentren bien, con paz, con bendición. Y qué privilegio que en esta noche podamos estudiar juntos la palabra del Señor. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo en esta noche. Padre Dios, gracias por esta noche, por este tiempo, Señor, que nos permites para poder estudiar, Señor, reflexionar sobre tu palabra. Yo te ruego, te suplico, Señor, que nos dirijas a toda verdad. Habla a nuestros corazones. Tú sabes quiénes se van a conectar, quiénes ya están conectados. Y te pido, Señor, que hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que nosotros podamos estar, Señor, atentos a tus palabras, Señor. Que podamos poner en práctica, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente, qué privilegio poderles saludar. Esperamos que se encuentren bien, con paz y con bendición. Vamos a seguir con nuestro estudio de Gálatas. Y en esta noche he titulado el mensaje Lo que éramos bajo la ley. Lo que éramos bajo la ley. Y quiero que me acompañe, espero que tenga su Biblia. Quiero que me acompañen a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y vamos a leer el verso 23 y 24. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En Gálatas capítulo 3, del verso 15 al 22, el apóstol Pablo repasa 2000 años de historia del Antiguo Testamento, de Abraham, pasando también por Moisés y llegando a Cristo, y lo hace de una manera magistral, y ya reflexionamos sobre este tema. También muestra cómo esos grandes personajes bíblicos se relacionan entre sí en el desarrollo del propósito de Dios. Como él hizo una promesa a Abraham, a Moisés le dio una ley, y cómo a través de Cristo cumplió la promesa que la ley había revelado como algo indispensable. Porque la ley condenaba a muerte a los pecados, mientras que la promesa ofrecía justificación y vida eterna. Y es algo importante, entonces, en lo cual nosotros debemos de entender. El propósito de Dios para nuestro peregrinaje espiritual, para nuestro caminar, para nuestro andar espiritual, es que pasemos por la ley para poder experimentar la promesa. Vuelvo y lo repito. Tenemos que pasar por la ley para que podamos experimentar la promesa. La tragedia es que hay mucha gente que las separa, esperando obtener una sin otra. Y las dos, hermanos, no podemos separar la ley de la promesa, porque van íntimamente vinculadas. Algunos intentan llegar a Jesús sin antes conocer a Moisés, y esto es incorrecto. Quieren esquivar el Antiguo Testamento, heredar la promesa
de justificación en Cristo sin pasar por el sufrimiento de ser condenados por la ley. Otros se van a Moisés y a la ley que condena, pero no salen de esa triste esclavitud y se quedan con Moisés, se quedan en la ley. Y acabamos de leer una palabra, hermanos, en el verso 23 que hoy en día nos suena ya es muy regular que se utilice esta palabra cuando habla del confinamiento, ¿no? Y dice el texto, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Y algunos se han quedado entonces en Moisés, y en palabras del apóstol Pablo podríamos decir de que ellos están entonces confinados. No salen de esa triste esclavitud. Siguen viviendo en el Antiguo Testamento. Su religión es un penoso yugo difícil de llevar y nunca han ido a Cristo para ser librados. Necesitamos, vuelvo y repito, mis amados hermanos, pasar por la ley para llegar entonces a Cristo, para obtener esa promesa. No nos podemos ir solo tratar de conocer a Cristo sin la ley. Tampoco podemos irnos, hermanos, solo con la ley y quedarnos esclavos. Necesitamos de la promesa, pero es algo que no podemos dividir. Hoy vamos a observar un escenario. Y los versículos que leímos, el versículo 23 y versículo 24, describen lo que éramos bajo la ley. Y los versículos, si Dios lo permite, dentro de 8 días, el próximo miércoles, vamos a ver del versículo 25 al 29, lo que somos en Cristo. Pero hoy vamos a ver lo que éramos bajo la ley. Cuando pensábamos en lo que éramos bajo la ley, se puede resumir en una palabra: esclavos. Cuando estábamos bajo la ley, entonces está en una esclavitud. Y por eso lo resumí en esta palabra, en esclavos. Estos versículos, el apóstol usa dos vividas comparaciones en las que la ley se vincula primero con una prisión. Ya lo leímos, el apóstol Pablo está hablando de un confinamiento. Eso ya lo entendemos muy bien hoy en día, ¿no? Y estábamos confinados. Hay un confinamiento. Y es interesante porque el apóstol Pablo entonces está hablando de una prisión, de un confinamiento donde estábamos cautivos. Y luego también habla de un tutor cuya disciplina es severa y dura. Vuelvo y repito, y hoy nos vamos a centrar en estas dos cosas, y creo yo que es importante. En una prisión donde alguien está cautivo, entonces cuando estamos bajo la ley, mis amados hermanos, estamos en esa prisión y estamos cautivos, somos esclavos. Pero también el apóstol Pablo nos habla de un tutor. La Reina Valera lo traduce como nuestro ayo. Pero en realidad, hermanos, es un tutor. Pero es interesante porque la característica de este tutor, hermanos, es una disciplina severa y dura. Y en esto creo yo que hay que poner atención. Lo primero entonces que vamos a observar en esta noche es lo de la prisión. Quiero que volvamos a leer el versículo 23. El texto dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Si no me equivoco, alguna otra versión dice que estábamos bajo la prisión de la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Estábamos entonces confinados bajo la ley, encerrados, dice el texto. La palabra griega, hermanos, para presos o presos, significa
estar custodiados por guardia militar. Y eso es lo que significa la palabra, hermanos, prisión o estar preso. Eso es lo que da a entender, estar custodiados por un guardia militar. Cuando se le aplicaba a una ciudad, se refería a mantener al enemigo fuera o retener a los habitantes dentro y evitar que huyeran o desertaran. Entonces, hermanos, esto tenía una connotación. Uno, si alguien estaba preso, pues iba a tener militares, diríamos, que lo están cuidando para que esta persona no se escape. También cuando se encontraban en una ciudad y estaban bajo alguna guerra o bajo algún acecho o tenían enemigos, entonces ellos tenían que velar que ningún ciudadano saliera de la ciudad y que nadie entonces huyera o desertara. Se la usa, hermanos, en el Nuevo Testamento para referirse al intento de retener a Pablo en Damasco. Por favor, no me pierda ahí el libro de Gálatas o Gálatas capítulo 3, pero quiero que me acompañe a 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11 y vamos a leer el verso 32 para que podamos entender un poco más de esto, de esta palabra de prisión, estar custodiado. Escuche lo que dice el verso 32 y vamos a leer también el verso 33. 2 de Corintios capítulo 11 verso 32. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Qué tremendo. Está hablando aquí, hermanos, de un gobernador de la provincia del rey Aretas que guardaba la ciudad. Y lo que quería, hermanos, era entonces que el apóstol Pablo no saliera de esa ciudad. Y dice el texto que él fue descolgado del muro de un canasto. Entonces fue la manera de que él escapó de las manos de este gobernador. Lucas describe cómo los judíos día y noche vigilaban las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo también. Y esto es bien interesante porque querían eliminar al apóstol Pablo. Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 y verso 24. Desde el verso 23 leamos. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Estaba confinado. Estaba como en prisión, podríamos decir. Y estaban guardando las puertas. Porque lo que querían, hermanos, es de que el apóstol Pablo no saliera de esa ciudad. Porque querían matarle. Confinado así en la ciudad, la única forma de huida fue el procedimiento de ser descolgado por una ventana en el muro y descendió a la tierra en un cesto, dice la escritura. Lo que observamos es entonces que los mandamientos y la ley de Dios nos tienen en prisión, nos mantiene confinados para que no podamos escapar. Quiero leer nuevamente el versículo 23, lo voy a leer con la palabra de Dios para todos. Y escuche cómo dice esta versión. Antes de llegar la fe, escuche esto, éramos prisioneros de la ley. Éramos prisioneros de la ley. No tuvimos libertad
sino hasta que Dios nos mostró el camino de la fe que llegaba. Está claro. Hermanos, entonces éramos prisioneros de la ley, dice esta versión, y no tuvimos libertad, sino hasta que Dios mostró el camino de la fe que llegaba. Por eso es que el apóstol Pablo está hablando de una prisión. Y ya lo vimos en segunda de Corintios, puse el ejemplo también de Hechos, para entender cuando alguien estaba confinado, para entender que alguien estaba en prisión. Y el apóstol Pablo dice que nosotros entonces éramos prisioneros, éramos esclavos cuando estábamos bajo la ley. Interesante, ¿no? Lo segundo que vamos a observar, mis amados hermanos, en esta noche, es que Pablo menciona un tutor. Y quiero que entendamos esto porque yo creo que es importante. Y el verso 24 dice de esta manera: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ese ayo, hermanos, también se puede traducir como tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esta es la segunda descripción metafórica de la ley. Es interesante porque Pablo aquí está hablando, hermanos, de una manera metafórica, ¿no? Pero se entiende entonces, lo primero que vimos es que si estamos bajo la ley, estamos en una prisión y por lo tanto somos esclavos. Ahora, en el versículo 24, Pablo pasa a hablar sobre un tutor, hablando de una manera metafórica. La palabra griega, hermanos, es paidagogos y significa literalmente tutor, es decir, un guía o un guardián de jóvenes. El tutor, hermanos, generalmente era un esclavo. Su tarea era conducir al muchacho o joven hasta y desde la escuela y supervisar. Ojo a esto, mis amados hermanos, porque el tutor supervisaba su conducta en general. Y esto era algo importante entonces. El tutor tenía que cuidar del joven. Entonces lo llevaba a la escuela, lo cuidaba, lo guiaba, era un guardián, pero algo importante era que supervisaba su conducta en general. Las versiones, hermanos, de la Biblia la traducen también muchas veces como maestro, pero no son acertadas estas traducciones, porque el paidagogos no era el maestro del muchacho, sino más bien la persona que lo disciplinaba. Y esto es interesante. El tutor, hermanos, tenía la facultad de disciplinar al joven, de disciplinar al muchacho. Por eso es de que el tutor, hermanos, tenía que supervisar la conducta. Y si este muchacho no se comportaba de una buena manera, él tenía la potestad de disciplinarlo. Solía, hermanos, ser severo, al extremo, dicen los historiadores, de la crueldad. Y en los grabados antiguos, generalmente se lo describe con una vara en la mano. Quiere decir, hermanos, que este tutor, por lo que sabemos de estos grabados antiguos, tenía una vara. Vuelvo y repito, porque él supervisaba la conducta del joven y, hermanos, él tenía la potestad de disciplinarlo. Solían muchas veces ser severos y extremos en crueldad. El equivalente moderno, hermanos, sería una institutriz estricta. Pablo también usa esta palabra en Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, no me pierda ahí Gálatas. Primera de Corintios capítulo 4 y vamos al verso 15. Leamos desde el verso 14. Primera de Corintios capítulo 4, verso 14 y 15.
No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Mire cómo Pablo está tratando a la comunidad de Corinto. Y sí, los quiere amonestar, pero dice como a hijos amados. Yo no los estoy reprendiendo, dice Pablo, para avergonzarlos, no. Los estoy amonestando, pero como hijos amados. Verso 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, vuelve a utilizar la misma palabra. Y Pablo dice, aunque tengáis 10,000 tutores en Cristo, dice Pablo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Esto es interesante, ¿no? Pueden tener 10,000 tutores, dice Pablo, en Cristo, pero no van a tener muchos padres, porque yo los engendré por medio del Evangelio. Y por eso el versículo 14 es tan importante cuando dice, yo no les estoy escribiendo para avergonzarlos, sino sí los quiero amonestar, pero como a hijos amados. Bien interesante esto, mis amados hermanos, porque vemos de que un tutor muchas veces castigaba y disciplinaba, pero Pablo aquí se presenta como un padre, como alguien que tiene hijos muy amados. En otras palabras, mis amados hermanos, en otras palabras, hay muchas personas que pueden disciplinarlos, pueden tener muchos tutores, dice Pablo. Muchas personas los pueden disciplinar a ustedes, pero yo soy el único que los ama. Y esto es lo que deja el apóstol Pablo bien claro, hermano, en lo que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 4, en el versículo 14 y 15, cuando él dice que son mis hijos muy amados. Pueden tener mucha gente que los discipline, pero yo soy su padre, dice Pablo, y soy un padre que los ama. Son mis hijos, y son mis hijos muy, muy amados. Yo los engendré, dice Pablo, por medio del Evangelio. Más adelante, hermano, siempre en 1 Corintios capítulo 4, en este mismo capítulo, pregunta, y quiero que vayamos al verso 21, o desde el verso 20. Siempre estamos en 1 Corintios capítulo 4. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Escucha el verso 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara? ¿Se acuerda del tutor de lo que hablamos? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Se da cuenta entonces, hermanos, la imagen de un tutor es muy diferente a la imagen de un padre que va a ir con amor, con mansedumbre? ¿Qué prefieren? Dice Pablo. ¿Que vaya a verlos con un látigo? Dice otra versión. ¿Qué quieren ustedes? ¿Que yo llegue con un látigo a disciplinarlos? Es decir, como un paidagogos, como un tutor, o con amor y un espíritu apacible, es decir, como un padre. Esto es muy interesante. Regresemos a Gálatas capítulo 3. Volvamos a leer el verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro tutor. Mire qué interesante y cómo es que ahora lo entendemos mejor. De manera que la ley ha sido nuestro tutor. La ley es el quien nos ha disciplinado. Es el que tiene la vara, el látigo para disciplinarnos. Pero sigue el texto, para llevarnos a Cristo. Por eso, hermanos, cuando iniciaba, yo decía que no nos podemos ir de una vez a Cristo, sino que tenemos que pasar por el sufrimiento de la ley. Tenemos que pasar por esa disciplina,
Porque esto nos lleva a Cristo, a fin de que fuésemos, y este es el fin, de que fuésemos justificados por la fe. Interesante, porque la ley entonces es como el tutor que tiene la vara en la mano, que tiene un látigo para disciplinar. Pero esto nos lleva a Cristo. ¿En qué sentido, hermanos, es la ley como el carcelero de una prisión o como una institutriz o el tutor de un niño? La expresa voluntad de Dios para su pueblo nos dice qué debemos hacer y qué no, y nos advierte de las penalidades ante la desobediencia. Y esto es lo que hace la ley. Como todos hemos desobedecido, hemos caído bajo una condenación. Por naturaleza y en la práctica, hermanos, estamos bajo maldición. Cuando estamos bajo la ley, estamos bajo maldición. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, siempre del libro de Gálatas, en el verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, dice el apóstol Pablo. Todos aquellos entonces, los que están bajo la ley, están bajo maldición. Es decir, la maldición de la ley. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pablo lo deja claro. Y con esto voy concluyendo. Como un paidagogos, como un tutor, nos reprende y nos castiga por nuestra mala conducta, pero para nuestra dicha, hermanos, Dios nunca tuvo la intención de que esta opresión fuera permanente. En su gracia nos dio la ley para que la promesa fuera más deseable. Para que la promesa entonces fuera más deseable. De modo que a ambas descripciones de nuestra esclavitud, Pablo agrega aquí una referencia al tiempo en el verso 24, y se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, verso 24. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. La ley, dice esta versión, fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos. Y esto es maravilloso, mi amado hermano. Porque mientras estábamos bajo la ley, éramos esclavos. Estábamos bajo maldición. Teníamos un tutor que tenía una vara para disciplinarnos. Pero esto, hermanos, nos llevó también a Cristo. Y estábamos esperando entonces, y en este caso el pueblo judío estaba esperando la promesa para declararnos justos ante Dios. Por eso yo lo he dicho más de alguna ocasión, mi amado hermano, que usted y yo, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, somos declarados justos. Nosotros somos justos. A pesar que somos desobedientes, a pesar que no somos perfectos, a pesar que tenemos muchos errores, hemos sido declarados justos. No por nuestras obras, sino por las obras de Cristo en la cruz del Calvario. Solo Cristo puede librarnos de la prisión en la que la maldición de la ley nos ha puesto. Porque Él fue hecho maldición por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros. Solo Cristo puede librarnos entonces de la severa disciplina de la ley, porque Él nos hace hijos obedientes a su Padre por amor.
Esto es interesante. Espero que nosotros podamos actuar entonces como personas maduras, no como jóvenes o como aquellos adolescentes que necesitan de un tutor, ¿no? Y alguien que constantemente los esté vigilando su forma de conducta y si hay necesidad de disciplinarlos, pues se disciplina. Pero aquellas personas que son más maduras no necesitan de un tutor. Ojalá, mis amados hermanos, que nosotros día con día podamos madurar. Y por la obra de Cristo, nosotros estamos justificados. Hemos sido justificados y esto es maravilloso. Dos términos entonces de los cuales habla el apóstol Pablo. Está hablando de la prisión y está hablando de un tutor. Y se está refiriendo, hermanos, a la ley. Con la ayuda de Dios vamos a seguir el próximo miércoles para seguir entendiendo más de la palabra de Dios. Amén. Por favor, inclinemos nuestro rostro y oremos en esta noche. Padre Dios, gracias por tu palabra, Señor. Porque si estamos bajo la ley, estamos bajo maldición. Pero dice tu palabra, Señor, que tú te hiciste maldición. Y hoy somos libres. Hoy somos justificados. Señor, ayúdanos a actuar como hombres y mujeres maduros en la fe. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Porque tú, Jesús, te hiciste maldición para que nosotros obtuviéramos bendición. En ti, Señor Jesús, somos benditos. Te ruego, Señor, que nos guardes, que nos protejas, oh Dios Todopoderoso. Tú sabes las nuevas disposiciones que se han tomado para estos 15 días. Yo te pido, Señor, que guardes a mis hermanos, a todas aquellas personas que nos están viendo, que van a ver este video. Señor, guárdales, protégeles. Bendice su entrada, bendice su salida, Señor. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué privilegio poderles saludar, mi amado hermano. Como ustedes lo saben, se han tomado nuevas disposiciones. Hay una apertura para el país y oramos por ustedes. Creo yo, mis amados, que es importante que seamos prudentes. Probablemente muchos van a tener que salir a trabajar, van a tener que movilizarse en algún bus, de alguna otra manera. Creo que es importante que nuestra confianza esté puesta en Dios, pero también que seamos prudentes. Yo le animo a usted, mi amado hermano, que cada vez que salga, ya sea a trabajar o hacer algún mandado, sea muy prudente. Vaya con mucho cuidado. Creo que la situación se puede poner muy difícil o se va a poner muy difícil y tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a nuestra familia y tenemos que cuidar a nuestros seres amados. Entonces, hermanos, seamos responsables. Como ministerio, nosotros seguimos igual, seguimos con las transmisiones, mis amados hermanos, les invitamos que sigamos a través de este medio, que sigamos estudiando la palabra del Señor. Les invitamos los miércoles a las 8 de la noche, los domingos a las 10 de la mañana y vamos a seguir con la misma dinámica. Les rogamos que por favor oren por nosotros. Yo no sé en qué momento realmente ya va a haber
alguna apertura para las iglesias, pero debemos de ser muy sabios y debemos de ser dirigidos por Dios. Entonces les ruego que por favor oren por nosotros, para que no seamos nosotros, sino que podamos ser dirigidos por su Santo Espíritu. Por favor, denle me gusta a este video, compártalo. Nos puede encontrar en Facebook como Ministerio Renacer, también en YouTube como Ministerio Renacer Guatemala, en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala. Es un privilegio poderles saludar, les deseamos una feliz noche, que la paz de Dios, que el gozo se pueda quedar con ustedes. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Bendiciones.